¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks. Como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy, pero que muy bien el día de hoy, chicos. Porque miren, después de tanto tiempo retomamos la serie de recomendación de orbes. Esta ya sería la parte número 44 y en verdad me disculpo, chicos, esta serie no la subo desde octubre del año pasado, así que 3 meses y algo abandonada, por lo cual me disculpo, sino que pues no veía tanto progreso en la serie, pero obviamente era algo que tenía que continuar, ¿no? Para aquellos que igual indaguen en la búsqueda, así que principalmente una enorme disculpa, chicos. Así que les recuerdo, esta serie consiste en hablar de 3 mutantes específicamente, lo cual los analizamos y les damos su recomendación de orbes porque es la temática principal. Pero les recuerdo, estos 3 mutantes son seleccionados por ustedes mediante la cajita de los comentarios, así que no olviden comentar cuál mutante les gustaría ver en un futuro. Y les recuerdo que yo tengo una lista de reproducción pues de las 43 partes anteriores por si buscan un mutante, aunque obviamente son videos viejos, otros intermediarios y pues puede que hayan cambios de balances, lo cual también hablo de ello. Así que sin más preámbulos, chicos, los 3 mutantes más mencionados del video anterior fueron el George Washington, la Lara y el Globo Mono, chicos. Sí, estos 3 mutantes que obviamente son principalmente para Evos bajos y uno para hasta Evo intermediario con suerte, pero obviamente vamos a hablar de estos 3 mutantes. Así que empecemos con el George Washington, chicos. El mutante pues que solamente se usaría en menor nivel, pero uno de los más solicitados en realidad. Así que les recuerdo que George Washington pues tiene su versión original de tienda, de Magnes, y está la versión de reactor, que obviamente es la que la mayoría de las personas de ustedes han ganado. Así que puedo hablar de las dos, pero igualmente. Ok, chicos, George Washington, mutante necro con sable que tiene la habilidad de absorción. Les recuerdo que es un mutante de evento, que es casi como tener un exclusivo. ¿Qué significa? No tiene versiones en estrella. Posee una velocidad muy lenta de 3.33, una versión de vida de 3533, que es la del reactor, el daño de 1412 y una absorción de vida del 30%, lo cual el mutante al alcanzar el nivel 25 alcanza el 48% de absorción. Así que un mutante que hace años era de los mejores necros. Obviamente actualmente cuenta con muy poca vida, muy poco daño para su velocidad. Un mutante que solamente les recomiendo que aquellos que sean menores al Evo 20. Obviamente si te toca iniciando el juego, el del reactor te va a venir genial. Pero ya pasar del Evo 20 te sale mucho más rentable o mucho mejor tener al Bug Maurice en su versión de oro. Te sale mucho más rentable y Bug Maurice es un mutante free to play. Así que George Washington hasta Evo 20 es que te puede funcionar. ¿Y cuál sería su mejor combinación de oro? Pues la de un especial de fortalecimiento y full vida. Es la mejor combinación que lo puede carrear, ya que ahora con el aumento de la absorción a lo mejor se va a curar algo, pero su velocidad es el problema, ya que de nada sirve aumentarla y muy lento para actualmente como está el juego. Así que George Washington. La segunda mutante que también muchos la tienen es por el tema del reactor, es la Lara, chicos. Ya saben que tiene su versión original, que es de videojuegos, ya saben, y su versión de reactor, del reactor del Zeus. Ok, Lara, mutante doble sable con la habilidad de respuesta, una mutante que cuenta con una velocidad de 9.09 puntos, una vida total de 2565, su versión de reactor, ya que su versión original tiene mucha más vida, 2851, pero la del reactor tiene más daño. Ok, pero vamos a analizar la del reactor principalmente. Ajá, ya les dije la vida. Ok, daño. Ella tiene un daño del ataque individual de 478 puntos y el múltiple de 276, lo cual no representa mucho daño en realidad. Pero la mutante tiene una estadística oculta y es que aumenta un poco más de lo normal su daño. Así que lo que es el daño individual le pueden subir 100 puntos aproximadamente, por lo cual su daño real redondearía en los 570 puntos aproximadamente. Su versión de reactor
ya la versión de vida sería un poquito menos, para que tengan eso en cuenta. Porque obviamente la versión de reactor tiene más daño, pero menos vida, y la original tiene más vida, pero menos daño. Un datito. Y ok, el daño real también del daño múltiple, chicos, rondaría entre los 326 puntos aproximadamente. Así que una mutante que no está mal en realidad. Para empezar en el juego te vendría fantástico. Un daño individual en verdad que te va a ayudar. El múltiple es lo de menos. Una vida aguantable para 2 golpes más o menos. Y una velocidad que te va a servir totalmente para el inicio del juego. Así que es una mutante que te va a servir más que todo a aquellos menores del Evo 30. Ya después del Evo 30 ni piensen en usarla, a no ser que no tengan ningún veloz, pero ya después del Evo 30 es una mutante que hay que olvidarse de ella. Y no hablaré de la respuesta porque la respuesta al final no importa en ella, pero tiene un plus del 25%. Mejor combinación de orbes, pues la típica para este tipo de mutantes, chicos, velocidad, full daño. Obviamente tratar de colocar la velocidad máxima para que pueda duplicar o triplicar turnos de primera, y obviamente el full daño, ya que tiene el daño es su mayor factor y ya tiene una vida aceptable. Ya obviamente sería lo mejor aumentar ese daño. Y ahora el tercer y último mutante del video, chicos. Estamos hablando del Globo Mono. Mutante doble zoomorfo con la habilidad de herida. Vamos a ver esas estadísticas. Tiene una velocidad de 6.25, una vida total de 3528, el daño de su ataque individual es de 908 puntos, mientras que su múltiple tiene un daño de 520 puntos. Habilidad de herida de un 20% se refleja allí de primeras, pero el mutante al alcanzar el nivel 25 su habilidad de herida aumenta en un 40%. Así que Globo Mono, un mutante que estadísticamente no es débil, pero tampoco es fuerte. Obviamente se los recomiendo más que todo a aquellos menores al Evo 40, porque es donde pueden usarlo. Porque obviamente no tiene ni mal daño ni mala vida. ¿Qué pasa? Que hay muchos mutantes doble zoomorfos que los reemplazan en su totalidad. Incluso un zoomorfo principal, por lo menos. Se usaría más el Anomaly, Madre de Dragones, Cameo. Obviamente por aquí vemos Terror Abisal. La mamá Kangui incluso es algo bastante similar. La mamá Kangui incluso se usaría más que él, porque el tema es que ella es un poco más rápida y tiene una mejor habilidad. Bueno, no es que sea la mejor habilidad, pero es una habilidad más conveniente para PvP. Peje Lagarto, ok. En realidad Peje Lagarto se usaría más por el tema de full daño, pero sí, chicos. No está mal el Globo Mono, pero como lo he dicho, solamente para menores del Evo 40, ya que cualquier doble zoomorfo del juego en realidad lo puede reemplazar, y zoomorfos de su velocidad también. Incluso la Gwen diría que es mejor partido. Así que, chicos, vamos a la recomendación de orbes, porque la principal para este tipo de mutantes pues es la de velocidad full daño. Obviamente ya tiene la vida suficiente, aumentar la velocidad sería lo ideal para ganar turnos siempre a los sables. Y obviamente el full daño, porque va a ser lo ideal, aparte de que también aumenta la herida. Ya si no se sienten cómodos, pues pueden cambiarle un orbe de ataque por uno de vida. También está bien colocarle uno de vida. Así que Globo Mono, un mutante que tiene buen diseño, un mutante que está chido. Estadísticamente se diría que es estándar, pero no lo suficientemente equiparado a otros zoomorfos del juego. Así que en verdad, chicos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que lo principal, ya saben que esta serie abarca tantos mutantes que pueden ser fuertes, intermediarios o débiles, ya que obviamente son ustedes quienes deciden qué mutantes entran en este video. Así que espero les sirva principalmente este video a los nuevos jugadores. George Washington hasta el Evo 20, Lara hasta el 30, menores del 30 mejor dicho, al igual que George Washington, menores del 20, y el Globo Mono para menores del Evo 40, si no tienes ningún zoomorfo que he mencionado para reemplazar. Así que, chicos, no olviden dejar ese poderoso like, no olviden suscribirse y principalmente dejen ese poderoso like, chicos, para ver el apoyo en la serie, y así pues la continuamos y la subimos semanalmente. Estaría chido, ¿no? Pues espero cumplir con mi palabra. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós.